Shalom Ubrajot, paz y bendiciones, que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y los méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Alejandro de la Cruz, bajo la autoridad y el permiso de Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Damos gracias a Elohim que nos ha permitido llegar hasta este Yom Shilichi, día tercero de la semana, día número 3 del mes de Aviv del año 5785, primer mes del año bíblico profético, que equivale al martes 1 de abril del año 2025. Procedemos ahora a la lectura y los comentarios de la tercera aliyá de la parashá número 24, que se llama Vayikra, que significa y llamó, título homónimo del libro de Vayikra, que significa Levítico, que lo tradujeron como Levítico porque es el tema central de las leyes de los levitas. Este libro Vayikra, esta porción tercera, va desde el capítulo 2, versículo 7, hasta el capítulo 2 también, versículo 16. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Adonai la ofrenda que se hará en estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará de él sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Adonai. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Adonai. Ninguna ofrenda que ofreceréis a Adonai será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Adonai. Como ofrenda de primicia la ofreceréis a Adonai, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Adonai ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado, ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. El incienso es ofrenda encendida para Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, behaye olam natav betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de veracidad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. En esta tercera aliyá de la parashá número 24, llamada Vayikra, continuamos el estudio de las diferentes ofrendas. Estamos en la ofrenda vegetal, en la minjá, y a partir del versículo 6, del versículo 7, del capítulo 2, versículo 7, se dan una serie de instrucciones de cómo deben de ser estas ofrendas. Se habla de que debe ser de flor de harina con aceite, se habla de que debe llevarse al sacerdote, se habla de que debe ofrecerse encima del altar, se habla también de que no se puede ofrecer cosa leudada, y esto hay una aplicación ahí espiritual, quiere decir
que recordemos que el hametz, que la levadura representa el pecado, representa el orgullo, representa lo que aborrece a Adonai. Y eso significa también que no debemos, si estamos en un momento de pecado en nuestras vidas, no debemos de estar presentándole ofrendas a Adonai. ¿Por qué? Porque Adonai no las va a recibir. Es más, Adonai pudiera incluso enviarnos juicio, porque estamos haciendo una afrenta, una burla a los mandamientos de Adonai. Entonces lo primero es tener un corazón humilde, contrito y humillado, vivir en santidad, para en santidad presentar esas ofrendas y que esas ofrendas sean agradables a Adonai. También dice que no se debe ofrecer miel para quemar en la ofrenda. Y después habla de la ofrenda de las primicias del Bikur, y también se habla de la sal, y la sal nos recuerda que nosotros somos la sal del mundo, que si la sal pierde su sabor, eso son palabras del Mashiach Yeshua, si la sal pierde su sabor, entonces no sirve para nada, sino que es echada afuera y botada. Entonces, y por eso es que Adonai incluyó la sal como parte de las ofrendas, porque la sal es la que le da, o sea, una comida sin sal literalmente es algo desagradable, y ese es el sentido que está detrás. O sea, para Adonai gozarse, para Adonai recibir esa ofrenda, es como una fiesta. Recordemos que las ofrendas son como una especie de banquete, son como una especie de fiesta, donde por supuesto en toda fiesta hay comida, en toda fiesta hay bebida, y en toda fiesta debe haber la mejor comida. Ese es el sentido. A nadie se le ocurriría hacer una fiesta con una comida festiva y que la comida quede desabrida, o sea, quede sin sal. Entonces ahí va el sentido de esta indicación, de este mandamiento. También dice que si se hacen ofrendas de primicias, nuevamente el bikurín, se hacen tostadas a fuego, espigas verdes y grano desmenuzado, y que el sacerdote es el encargado de hacer arder todas estas ofrendas, y también el incienso forma parte de estas ofrendas. Entonces, básicamente, este es el resumen de la Aliyá. Nos recuerda también que Yeshua es el pan de vida. Ahí hay una aplicación práctica, una aplicación espiritual profunda. Recordemos que la ofrenda vegetal nos recuerda que Yeshua es ese pan de vida, es ese pan que alimenta a la humanidad. Él lo dijo a sí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 54. Vamos a empezar a leer ahí un momentico. Rectifico, Juan 6, 51. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y Yeshua les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, aquí Yeshua está diciendo: yo soy el pan de vida. Y eso es importante porque el pan es el principal alimento de la humanidad.
O sea, muchísimas culturas en el mundo desde tiempos antiguos conocen el pan, la forma de elaborar el pan. Y el pan es símbolo de alimento y símbolo de sustento. Sin el pan prácticamente no hay existencia, porque es el alimento más universal y el alimento más conocido por la humanidad. Prácticamente, yo no estoy seguro, pero prácticamente todas las culturas en todos los tiempos han conocido el pan o alguna forma de hacer el pan. ¿Por qué? Porque el trigo es un fruto que se da en muchísimos climas, tanto un poco más fríos o un poco más cálidos, pero es algo muy conocido desde la antigüedad. Ahora bien, con el pan con esta ofrenda vegetal se hacían, por ejemplo, los llamados panes de la proposición, que eran 12 panes que se hacían, que se presentaban en el lugar santo, en la mesa en el Shulchan, en la mesa de los panes de la proposición, que eso estaba en el lugar santo, y ahí se presentaban los panes, estaban delante de la presencia de Adonai, y se cambiaban cada 7 días para que no se pusieran, para que fueran panes frescos, ¿no? Y también se prepara el matzá. Otra de las características de la minjá es que es una ofrenda sencilla, o sea que es una ofrenda que no lleva gran costo. Precisamente esto es lo que hace posible de que el trigo con el cual se elabora el pan sea tan popular. ¿Por qué? Porque su costo es relativamente barato. O sea, prácticamente toda la humanidad ha comido pan en algún momento. ¿Por qué? Porque el pan es un alimento esencial, y es un alimento tanto para personas pudientes, para ricos, como para pobres. O sea, es accesible para toda clase de personas. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta, por ejemplo, si vamos a Levítico capítulo 2, donde estábamos haciendo la lía, en Levítico capítulo 2 dice aquí la palabra del Eterno. Porque recordemos que se podía presentar de diferentes maneras este pan. Se podía presentar como panes sin levadura, como matzá. Se podía presentar como pan tostado al fuego. Se podía presentar como grano desmenuzado. Y se podía presentar de varias maneras. Y también tenía diferentes usos, o sea, habían en diferentes momentos del año se presentaban, se hacían ofrendas vegetales en diferentes momentos del año. Por ejemplo, si vamos a Levítico 23, no vamos a leerlo todo porque ahí sabemos que están todas las festividades, pero prácticamente en todas las festividades había que hacer algún tipo de ofrenda vegetal. Por ejemplo, en el capítulo 23, versículo, vamos a buscar versículo 17, por ejemplo, en la festividad de Shavuot, en el 23:17 dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, o sea, tenofá, que es el tipo de ofrenda que se hacía, que se mecía de un lado hacia otro, de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda. Dice: serán de 2 décimas de fa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para Adonai. Entonces ahí vemos, por ejemplo, un ejemplo de la ofrenda de la minjá.
Hay otros tipos de ejemplos en la ofrenda de Minjá en otros momentos del año. Entonces, específicamente quiero centrarme en Levítico capítulo 2, la ofrenda llamada Bikurín, la ofrenda de la primicia. ¿Y por qué? Porque la primicia es el primer fruto de un determinado árbol, de una determinada de un determinado alimento. Entonces aquí vimos, por ejemplo, en el 2.14 dice: si ofrecieres a Adonai ofrenda de primicia, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Ese es el versículo, capítulo 2, versículo 14 de Levítico. Y ahí está hablando de la forma en que se debe de expresar la primicia. Ahora bien, la primicia es el primer fruto. Y no solamente esto, la primicia es también es un recordatorio, es un símbolo. Cuando salía el primer fruto, venía el agricultor, el que cosechaba, y le ponía, esto es lo que se hacía en la antigüedad, le hacía muchas veces se hacía un lacito, se hace como una especie de, con un cordón rojo, se hacía una marca en ese árbol para saber que ese era el primer fruto que se había visto. Y en el momento de llevar las primicias al templo, ese era el que se presentaba, ese que había sido avistado por primera vez, ese primer fruto, era entregado a Adonai para que Adonai bendijera la primicia y a través de esa primicia bendijera también el resto de la cosecha que se iba a hacer en ese año. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque esto es una enseñanza espiritual también y una aplicación espiritual en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Yeshua es la primicia de las personas que murieron. Entonces, esto aparece ¿dónde? En la primera de Roma, en primera de Corintios, en la carta primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Dice: mas ahora el Mashiach ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, ¿qué es Yeshua? ¿Quién es Yeshua? Yeshua, entre otros muchísimos títulos que él tiene, Yeshua es también la primicia de los que murieron. ¿Por qué? Porque fue la primera persona que resucitó, que el Padre resucitó para vida eterna. La primera persona que resucitó para vida eterna fue Yeshua. Antes de la resurrección de Yeshua hubo también personas que resucitaron, pero esas personas murieron después. Tenemos, por ejemplo, Lázaro. Lázaro murió. Primero resucitó, pero después murió. Y claro, la Biblia no lo cuenta, pero Lázaro murió. También tenemos otro ejemplo. También tenemos el hijo de la mujer que resucitó Eliseo. Eso está en el Tanaj. Esta mujer que tuvo un niño, un hijo a una edad avanzada donde ya no podía tener hijos, y esta mujer tuvo un hijo y luego el hijo murió. Y este hijo, bueno, resucitó. Eliseo oró al Padre y este muchacho volvió a la vida. Ahora, tiempo después él murió. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esas resurrecciones y la resurrección del Mashiach? Que el Mashiach resucitó, pero no solo resucitó, sino que ascendió a los cielos y está vivo el día de hoy. Vivo. Esa es la diferencia. Entonces, Yeshua es la primicia de los que murieron. ¿Y quiénes más son primicias también? Son primicias los 144,000. Eso está en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer a partir del versículo 1. Vamos a leerlo ahí rapidito.
Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, dice: después miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, que nadie podía entender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora aquí dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Ahora bien, estos 144,000, ¿de dónde son? Son israelitas. Dice la Biblia que son israelitas. Son 12,000 de cada de cada tribu, y aparecen los nombres de las tribus. Eso está en otra parte de las escrituras, cuando empezamos a ver los 144,000 escogidos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque esos 144,000 son israelitas. ¿Y por qué son israelitas? Porque ya estaba profetizado que Israel es la primicia de Elohim. Los primeros frutos de Adonai, ¿dónde están? En Israel. ¿Dónde está eso? En Jeremías capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice Jeremías capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice: vino a mí palabra de Adonai diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Adonai, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel Adonai, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Adonai. Entonces, ¿qué cosa es Israel? Israel es la primicia de Adonai, y por eso esos 144,000 son primicias para Adonai también. Y también la primicia es importante, porque la primicia, ¿dónde había que presentarla? Delante en el templo. Era ese el lugar donde había que llevar la ofrenda. Y entonces, ¿cuál es la capital? ¿Dónde estaba el templo de Jerusalén? Bueno, precisamente en Jerusalén. Ahí era donde se presentaban las primicias. Y por eso Israel es la primicia de Elohim. Y por eso es que todo lo que nosotros tenemos que presentarlo primeramente, ¿dónde? A Adonai. A Adonai. Y Adonai, ¿dónde está su monte santo? En Jerusalén. Ahora, ¿significa esto que nosotros tenemos que esperar para entregar algún diezmo a ir a Jerusalén o a ir a hacer aliyá, emigrar a Jerusalén? No, evidentemente no. Nosotros lo hacemos desde el lugar en el que estamos. Pero sí, espiritualmente, ¿hacia dónde nos elevamos? Cada día, ¿hacia dónde hacemos la Shema? Hacia Jerusalén. ¿En dónde tiene que estar nuestro corazón? Allí. Porque Él es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. El Elohim de nuestros padres. El Elohim de Israel. El Maguen Israel. El poderoso de Israel también, como dicen algunas alabanzas. Ahora bien, en Levíticos capítulo 2, estábamos en la liyá, pues vamos ahí un momentico. Levíticos capítulo 2, versículo 14, un datico más, que es interesante. Levíticos 2:14 dice: si ofrecieres a Adonai ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Allí en la palabra que se traduce como espiga, vea que dice espiga verde. Donde dice espiga, esta palabra, la palabra hebrea que está detrás es la palabra aviv. Exactamente igual a la palabra del mes en el que estamos. Estamos en el mes de Aviv. ¿Y por qué es el mes de Aviv?
Porque este es el mes en el que brotan los frutos. Y brota el primer fruto. ¿Y ese primer fruto quién es? Yeshua. Yeshua. Por eso es que Yeshua muere en el mes de Nisan. ¿Por qué? Porque eres la primicia. Porque eres la primicia de los muertos, tal y como leímos ahorita, y es el primer resucitado para vida eterna. Entonces, otra aplicación espiritual más. La Biblia dice que se debía de ofrecer 2 décimas de flor de harina en el momento en que se ofreciera la primicia. ¿Dónde aparece este texto? Bueno, nuevamente en Levítico capítulo 23, que es el capítulo de las festividades, de las Hagim, de las festividades para Adonai. En Levítico 23, versículo 17, dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Adonai. Entonces, ¿qué había que debía de presentarse? Debía de presentarse, en total eran 2 décimas de efa de flor de harina. Eso era lo que debía de presentarse. Y esa cantidad de harina se preparaban panes, y esos panes eran 2 panes, y esos 2 panes se llevaban al templo. Y eso era el simbolismo de la primicia ya realizada, ya entregada hacia Adonai. Ahora, hay algo interesante aquí. 2 décimas de efa de flor de harina es aproximadamente 7,4 litros de harina, según los cálculos actuales. Y esto pudiera parecer bastante, pero también tenemos que entender que esto es costeable, si tomamos en cuenta que cada día nosotros comemos pan. Esto es costeable. Esto es lo primero, porque muchas veces pensamos de que no tenemos una cantidad determinada, que no tenemos dinero para ofrecerle a Adonai, y gastamos en nuestros lujos, gastamos en determinados gastos, en cosas, y muchas veces dejamos a Adonai para el final. Y aquí es todo lo contrario. Dice que son 2 décimas de efa de flor de harina, 7,4 litros de harina aproximadamente. Esto es costeable. 1, porque se hace una sola vez en el año. Y 2, y esto es algo que tenemos que tener todos presentes, toda persona podía llevarle la ofrenda a Adonai. No había absolutamente nadie que no pudiera llevársela. ¿Por qué? Porque la justificación puede ser: no, yo no tengo, no, yo soy pobre, no, yo no gano suficiente. Eso pudiera ser cierto. Pero, y siempre hay un pero, como Adonai sabía que a los pobres siempre los tendréis con vosotros, que todas las personas no iban a tener suficiente, ¿qué hizo Adonai en su infinita misericordia? Estableció un mandamiento, y este mandamiento es el mandamiento de la pea. ¿Qué significa pea en hebreo? El rincón del pobre. Eso está en Levíticos 23 también, versículo 22. Levíticos 23, 22 dice: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Adonai, vuestro Elohim. ¿Qué significa esto? Que las personas pudientes, las personas que sí tenían bastante dinero, que tenían haciendas, dejaban siempre una parte. ¿Para qué? Para que fueran las personas pobres y se alimentaran y buscaran allí lo que necesitaban para comer. Eso ocurrió, por ejemplo, en el libro de Ruth. Eso se ve clarito. Por ejemplo, si vemos Ruth capítulo 1, versículo 2, vamos a verlo rapidito, que nos hemos extendido bastante. Ruth capítulo 1, versículo 2, Ruth capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que toda persona podía separar una parte de su propia hacienda, de su propia cosecha, para Adonai, su primicia. Y si no le alcanzaba, iba al campo de otra persona y buscaba lo suficiente y completaba el mandamiento. Y después lo presentaba en Jerusalén. Entonces no hay justificación para no hacerlo. Ni que somos pobres, ni que no me alcanza. No, Adonai nunca va a mandar a una persona a hacer algo que no puede cumplir. Porque Adonai conoce la naturaleza humana. Adonai hizo al hombre con inteligencia, con sabiduría. Y Adonai hizo la naturaleza con propósito, para que la naturaleza sirviese al hombre. No para que el hombre fuera esclavo de la naturaleza. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y esto, ¿de dónde podemos sacarlos también? De Primera de Juan, capítulo 5. Dice Primera de Juan, capítulo 5. Versículos. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a buscar ahí rapidito. Versículos 2 y 3. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa eso? Que los mandamientos de Adonai no son difíciles de guardar. Contrario a lo que muchas personas de denominaciones evangélicas y otras y católicas piensen, los mandamientos de Adonai no son difíciles de guardar, no son gravosos, y además es una delicia andar en la Torá de Adonai. Ahora bien, siguiendo con el tema que inicié ayer sobre las herejías de los testigos de Jehová, es un tema rápido que quiero tocar. Resulta que ellos han tergiversado las escrituras, como bien decíamos pusimos varios ejemplos. Hoy vamos a tocar otros textos. Por ejemplo, ellos tienen en su traducción Nuevo Mundo, en Génesis 1:2, dice: ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa, y la fuerza activa de Elohim se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Ahora bien, ¿qué ocurre con este texto? Este texto muchos lo conocemos en la versión de la Reina Valera, que es la que está bien traducida. En este texto, en la Reina Valera, dice que el espíritu, déjenme buscarlo exactamente dice: la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Ahora bien, ¿cuál es el problema con esta traducción de los testigos de Jehová? Que ellos no ponen el espíritu de Elohim, el espíritu de Dios, que se movía al lado de las aguas. Ellos ponen la fuerza activa de Dios. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo. No creen en el Ruach HaKodesh. Ellos creen que esa es la fuerza activa de Elohim. Sin embargo, nosotros creemos, y la Biblia da testimonio, de que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es Elohim mismo. ¿Por qué? Porque Elohim es espíritu y Elohim es santo. Entonces esas son dos características, dos atributos innatos a Adonai. El Eterno es espíritu y el Eterno es santo. Por eso es que se llama Espíritu Santo. Pero no es porque es una fuerza activa, no es porque es algo aparte, sino porque es Él mismo. Entonces ellos tienen este problema. ¿Y cuál es el tema también con esta traducción? Que fíjense, era algo que yo toqué muy residualmente ayer, pero que se ve en toda la Biblia de ellos. Y es que ellos siempre enredan las cosas para esconder ahí sus maldades. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ellos repitieron en este versículo 2 veces la palabra superficie. Vean que dice: sobre la superficie de la profundidad acuosa, y la fuerza activa de Elohim se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. O sea, es una redundancia. Vuelven a hablar de la superficie y la superficie 2 veces. Y también hablan de otra palabra que no tiene mucho
no tiene mucho sentido. Es la profundidad acuosa. ¿Qué es eso? O sea, es una manera, es que incluso una de las cosas que debe tener una buena traducción bíblica es tener un idioma, o sea, una narración, escoger las palabras apropiadas para transmitir la idea lo más fiel posible al original. Sin embargo, vemos que esto no es así. Vemos que esto no es así. Ellos ponen palabras que son muy difíciles de entender. Entonces ya vemos que esto es una herejía. Decir que el Espíritu Santo, que Ruach HaKodesh, es una fuerza activa, eso es una herejía evidente. Si vamos también, otro texto, Colosenses 1, 16, 17. Y aquí hay una herejía más grande todavía que la anterior. ¿Por qué? Porque ellos tradujeron de la siguiente manera el texto. Primera Colosenses 1, 16, 17. Ponen ellos en su nuevo mundo. Dice, por medio de él, de Yeshua, todas las otras cosas, y esta palabra otras no aparecen, todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, todas las otras cosas, y nuevamente ese otras cosas tampoco existe. Dice, otras cosas han sido creadas mediante él y para él. También él, Yeshua, es antes de todas las otras cosas. Tercera vez que sale la palabra otras. Y por medio de él se hizo todas las otras cosas que existieran. Entonces, ¿cuál es el problema con este texto? En este texto se ha añadido literalmente algo que no aparece en absolutamente ningún manuscrito. Y es la palabra otras. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Yeshua es el primer ser creado por Elohim. Y que a partir de Yeshua entonces fueron y a partir de Yeshua fueron creadas entonces todas las otras cosas, y añaden al texto, añaden esta palabra, y eso está evidentemente mal porque han adulterado las escrituras. Veamos cómo dice verdaderamente la escritura en Colosenses capítulo 2, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces, la traducción de ellos sencillamente tiene muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque no solo niega que Yeshua tiene una naturaleza divina, porque comparte la misma naturaleza del Padre, sino que niega también, sino que corrompen el texto, niegan, hay una familia inmensa de textos que dicen lo contrario, y ellos entonces tergiversan la escritura para su propia perdición. Otro texto más que está adulterado, Apocalipsis 1:8. Ellos ponen en su nuevo mundo, yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios. Y esto es ya aquí se pasaron también. Bueno, ellos están pasados hace rato, pero aquí ya fue completo. ¿Por qué? Porque el tetragramatón Adonai, el Yohed Bajei, no aparece en ningún texto del Brit Hadashah, en ninguno. Precisamente los judíos que se reunieron después, cuando hicieron la compilación en el siglo III del canon llamado cristiano, para decirlo de alguna manera, ya ellos, precisamente para tomar en cuenta el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Elohim en vano, ellos suprimieron el nombre de Adonai, el Yohed Bajei, el tetragramatón, que sí está en el Taná, en todo el Taná, excepto en el libro de Esther, pero en el Brit Hadashah no aparece en ningún texto. Y entonces estas personas
los testigos de Jehová, cuando inventaron su Biblia, bueno, a ellos se les ocurrió poner ahí la palabra Jehová. Y eso también es un error. Este mismo error lo volvieron a hacer en Mateo 4:7. Si pueden buscar el texto ahí. Ahora yo voy a leer la versión Nuevo Mundo, la que ellos inventaron. Dice Jesús, o sea, Yeshua. Jesús les dijo: otra vez está escrito, no debes poner a prueba a Jehová tu Dios. Nuevamente, esta palabra, el Yohed Bajei, el Tetragrámatón, no aparece nunca en el Brit Hadashah. Nunca, en ningún momento. Entonces, esto es desde el punto de vista doctrinal. Ellos han tergiversado las escrituras de varias maneras, varias maneras muy graves. Ahora bien, tenemos que también decir que sus errores no terminan únicamente en la doctrina. No es solo que tienen falsas doctrinas, sino que ellos cometen otros tipos de errores que tienen repercusiones en la vida de sus miembros, de las personas que están ahí, y también errores de tipo social. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de algunos de ellos y hablar rápido, muy rápido, porque este tema lo voy a seguir desarrollando próximamente. Solo quiero tocar uno o dos temas más. El primero es que los testigos de Jehová, ellos desalientan activamente a sus miembros de estudiar, por ejemplo, en universidades. Si usted habla con un testigo de Jehová, es muy difícil que se encuentre un testigo de Jehová de la universidad. O sea, todos tienen educación básica, primaria, a veces tienen secundaria y ya. ¿Y por qué? De hecho, hay estudios que se han realizado que dicen que son las denominaciones que a nivel mundial que menos personas tienen con un título universitario. Algunos estudios dicen que el 4%, otros dicen que el 9% de sus miembros solamente tienen títulos universitarios. Y que estos títulos universitarios incluso lo consiguieron antes de ser testigos de Jehová. O sea que fueron personas que se convirtieron hacia esa secta, pero después de que terminaron la universidad, después de que fueron adultos, no de niños. Porque la educación de los testigos de Jehová hacia sus hijos es una educación bien estricta. Incluso si los hijos... Es otro tema, pero es bien complejo el tema de los hijos de los testigos de Jehová. Porque eso los encadena a ellos a tener una vida una vida limitada. Una vida limitada desde todos los puntos de vista. Se dice que esto incide, o sea, el hecho de que no haya tantos universitarios, esto incide en las altas tasas de pobreza dentro de los testigos de Jehová. Y ellos enseñan que la educación secular es peligrosa porque las personas están expuestas constantemente a tentaciones. No deja de ser cierto de que es verdad que en las escuelas los ambientes hoy en día, los ambientes académicos son bien difíciles. Es un reto tener un hijo en una escuela. Pero ellos prácticamente, enseñar y promover que uno no debe ir a la escuela, que uno no debe estudiar, es algo lamentable. Ellos también dicen que ellos lo hacen para evitar el acoso escolar, porque los testigos de Jehová son sujetos de... Muchas veces las personas, los otros niños les hacen mucho bullying. Y también por el tema de la participación en actividades extracurriculares, por ejemplo, la Navidad, Halloween, los cumpleaños. Ese es otro tema que vamos a ir tocando poco a poco. Saludar la bandera, defender los símbolos patrios. Todos ellos están en contra de todo eso y por eso ellos no encajan de una manera. Es bien complejo ese tema. Pero todos estos temas los vamos a ir tocando y ir profundizando en otros estudios. Entonces, hermanos, busquemos de Adonai. El resumen de esta liga es: busquemos de Adonai. Recordemos que tenemos que presentar nuestras ofrendas
nuestros sacrificios de alabanza, nuestros diezmos y ofrendas, nuestras primicias también, con total desinterés, con total reconociendo que Adonai es el que nos ha beneficiado a nosotros y que nosotros le estamos devolviendo algo muy pequeño a Adonai de todo lo que nos ha dado. Ese es el sentido que tienen los sacrificios. En este caso, la ofrenda vegetal, que ya no la vamos a tocar más el día de hoy, la ofrenda vegetal tiene este tipo de implicación espiritual de que toda persona podía presentarla. O sea, no hay justificación para no presentarla. Adonai provee siempre los medios para hacerlo y siempre el que quiere puede. El que desea servir a Adonai siempre va a encontrar la manera de hacerlo. Y Adonai se va a agradar de eso. Y también nuestro Mashiach Yeshua. Recordemos lo que hizo la mujer pobre que echó 2 blancas en el arca cuando se recogían las ofrendas. Yeshua dijo que echó todo lo que tenía para vivir. Y verdaderamente, hoy en día nadie se acuerda de lo que echaron las demás personas en ese momento. Todos nos acordamos de lo que echó esa pobre viuda. Que el Eterno nos continúe bendiciendo. Shalom, hermanos.